Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Hoy voy a volver a grabar la clase de hemostasia. Los que ya hayan tratado de ver el video de hemostasia, la clase número 35, habrán visto que se me ve a mí dando la explicación, pero se ha perdido, por algún motivo que todavía hoy desconozco, se ha perdido las diapositivas que acompañaban a a mi charla, ¿sí? Así que bueno, voy a volver a grabar esperando que esta vez se grabe, se suba y quede registrado de manera adecuada. Bueno, yo entonces, como les mencionaba, en esta primera diapositiva, al igual que la clase siguiente, aparece mi mail, así que bueno, los invito a que a través del foro o a través del mail me hagan llegar las dudas que les pueda surgir con la clase. Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué es la hemostasia. ¿Sí? La hemostasia van a encontrar distintas definiciones, dependiendo del libro del cual estén leyendo. Esta es una de las posibles, y lo podríamos definir como el conjunto de fenómenos biológicos que ocurren en inmediata respuesta a la lesión de un vaso sanguíneo a nivel del sitio de lesión, y cuya finalidad es detener la hemorragia. ¿Sí? Acá nos vamos a detener en algunas palabras importantes. Una es inmediata. Es una respuesta fisiológica. Ustedes ya han visto en diferentes, en el módulo de nervioso, por ejemplo, ¿no? Y también en cerebro, que puede haber respuestas que son rápidas y otras que llevan más tiempo. En el caso de la hemostasia es una respuesta fisiológica rápida. ¿Por qué? Porque el organismo va a reaccionar a una lesión en el vaso sanguíneo y tiene que hacerlo de forma rápida para evitar la menor cantidad, digamos, para evitar que se pierda la sangre que extravase desde los vasos sanguíneos. Otra cosa importante de esta definición, otra palabra a destacar, es que es en el sitio de la lesión. Y esto va a ser muy importante. La hemostasia, al igual que la fisiología toda de un organismo, es importante que este proceso fisiológico se encuentre en un equilibrio homeostático. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en el caso de la hemostasia, que si se potencia, se desencadenan los procesos hemostáticos en una zona donde no es necesario, por ejemplo, donde no hay un vaso lesionado o una zona donde el vaso lesionado ya se reparó, esto puede producir algún tipo de patología. Acá en esta diapositiva lo vemos un poco más claro. Este equilibrio dinámico típico de la homeostasis de cualquier organismo. ¿Qué sería entonces la homeostasis? Una serie de mecanismos que previenen la pérdida de sangre y la formación de trombos, manteniendo así el equilibrio entre la hemorragia y la trombosis, que serían los dos extremos patológicos de la hemostasia. ¿Por qué este equilibrio dinámico? Porque, bueno, la hemostasia es súper importante para detener un sangrado a partir de un vaso lesionado, pero si, por ejemplo, esta reacción en cadena se descontrola y no es inhibida, no es frenada en algún momento, puede producir lo que se denomina trombosis o embolia, es decir, coágulos que ya no cumplen la función de taponar el vaso sanguíneo y que pueden obstruir arterias, venas, capilares, etc., ¿no? Y producir de esa forma una situación patológica para el individuo, dependiendo, por ejemplo, donde sea la obstrucción. Por otro lado, en el otro extremo, digamos, de este equilibrio, si nosotros tenemos alterada la hemostasia y no responde nuestro organismo como debería, es decir, en definitiva terminando en un tapón hemostático o plaquetario, deteniendo el sangrado, vamos a continuar con la hemorragia, con la pérdida de sangre y todas las alteraciones fisiológicas que eso puede llevar a traer, ¿no? A conllevar. Bien, entonces, en cuanto a la dinámica de la hemostasia, nosotros acá tenemos graficado que ocurre la lesión de un vaso en función del tiempo. Vamos a poder identificar una primera fase, que es denominada hemostasia primaria, seguida por una hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, los principales protagonistas de esta primera fase de respuesta a la lesión en el vaso va a ser primero una vasoconstricción en la zona de la lesión. Cabe mencionar que esta vasoconstricción va a acompañar durante todo el proceso hemostático. Lo que pasa es que en la hemostasia primaria es clave, es súper importante. En cambio, en la hemostasia secundaria vamos a tener otros componentes que van a jugar el rol protagónico. Siempre con el fin de mantener y evitar el trasvasarse la sangre por fuera de los capilares o de los vasos sanguíneos en general. En esta
hemostasia primaria, entonces, vamos a tener una vasoconstricción que va a acompañar el proceso y una participación de las plaquetas, de las cuales vamos a hablar mucho en la clase de hoy, en este video. Las plaquetas entonces van a ser decisivas, importantes y claves para formar lo que se va a denominar el tapón plaquetario. Por otra parte, a continuación vamos a tener la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria, los protagónicos van a ser los factores de la cascada de coagulación, que eso está explayado con mucho más detalle en la clase siguiente, en el video siguiente. Y lo que es importante que ya les vaya quedando el concepto es que estos factores de la coagulación van a terminar como resultante generándome el tapón hemostático o coágulo sanguíneo, que serían sinónimos. Pero también es importante tener en cuenta que este coágulo sanguíneo contiene al tapón plaquetario inicial, es decir, primero va a ocurrir esta vasoconstricción, esta participación clave que la vamos a ir desmenuzando en la clase de hoy, de las plaquetas, estas plaquetas que van a formar ya adheridas, activadas y agregadas, van a formar lo que se denomina el tapón plaquetario, que es mucho más inestable, y posteriormente sobre ese tapón plaquetario va a consolidarse el tapón hemostático. Algo que vale la pena aclarar, que no lo dije hasta el momento, es que nosotros a diario en nuestro organismo sufrimos centenares de microlesiones en los vasos. ¿Qué pasa? Estas microlesiones, tal vez con una vasoconstricción local, alcanza para detener el microsangrado. O incluso puede que con un tapón plaquetario, que es mucho más inestable y en el tiempo de mucha menor duración, alcance para detener el sangrado. Y cuando yo me refiero a alcanza a detener el sangrado, me refiero a que le da el tiempo suficiente al endotelio capilar a regenerarse. ¿Sí? Es bueno tener en cuenta que todos estos procesos hemostáticos, sea la vasoconstricción acompañada por la formación del tapón plaquetario y posterior consolidación en tapón hemostático o coágulo sanguíneo, todos estos procesos, el objetivo fisiológico y adaptativo que tienen es darle tiempo, evitar la pérdida de sangre, por supuesto, ¿no? Taponando la salida, pero darle tiempo, como fin último, al endotelio de los vasos sanguíneos a regenerarse, que esas células endoteliales cierren esa herida y, como yo les mencionaba antes, una vez que esto ocurre, ese tapón hemostático ya no cumple ninguna función, ¿sí? Y es peligroso que esté dando vueltas o que quede circulando en sangre. Y es por eso que vamos a ver que va a haber procesos también fisiológicos abocados a degradar esos tapones plaquetarios o hemostáticos que han cumplido su función, pero que ya sería peligroso que circulen en sangre. Bien. Por lo tanto, nosotros podemos ver en esta diapositiva que a partir de la lesión vascular vamos a tener, como yo les decía, una primera vasoconstricción. Ahora vamos a hablar un poquito de los diferentes mecanismos involucrados en esa vasoconstricción. Pero, además de la vasoconstricción, también la lesión vascular va a implicar una estimulación de esta hemostasia secundaria que mencionábamos antes, que es activar la cascada de coagulación. Esto es para que también ya se vayan dando una idea, y si bien a los fines pedagógicos en este video vamos a hacer más hincapié en lo que es la participación de las plaquetas, ¿sí? Como las primeras que responden a la lesión vascular, prácticamente al mismo tiempo comienza a activarse la cascada de coagulación. Y de hecho, como bien indica esta diapositiva, entre la adhesión y agregación plaquetaria entre las plaquetas y los factores de la cascada de coagulación propios de la formación del tapón hemostático o coágulos, es decir, propios de esta hemostasia secundaria, va a haber un diálogo permanente, ¿sí? Y que es decisivo también para una correcta respuesta hemostática. Todo eso entonces va a producir la hemostasia, es decir, el evitar, el limitar la pérdida de sangre y algo que también, como les mencionaba recién, tan importante como estos procesos fisiológicos que estamos viendo, va a ser la fibrinólisis. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que la fibrinólisis va a ser el proceso fisiológico encargado de degradar, como yo les decía antes, el tapón hemostático, que esto es necesario, ¿sí? Una vez que el endotelio ya regeneró, bueno, la fibrinólisis va a ser otro proceso fisiológico que también se va a activar como proceso de la hemostasia y que va a estar
encargados de degradar el coágulo de fibra. Ahora vayamos entonces a desmenuzar un poco este primer paso que acompaña, dijimos, a los procesos hemostáticos en todas sus instancias, que es la vasoconstricción, ¿sí? Es decir, la constricción del vaso sanguíneo. Es importante mencionar que esta vasoconstricción va a ser local, es decir, va a ser en el sitio de la lesión, ¿sí? Todos estos procesos que estamos viendo son a nivel local, a nivel del sitio de la lesión, porque el sitio de la lesión puede ser de mayor o de menor magnitud. Pero la vasoconstricción y todos los procesos son locales, en el sitio de la lesión. Bien, la vasoconstricción entonces, como dice aquí, se puede producir fundamentalmente mediante tres mecanismos: nervioso o neurogénico, miogénico y hemogénico. El nervioso o neurogénico va a ser aquella vasoconstricción dependiente del sistema nervioso autónomo, es decir, la inervación propia del sistema nervioso autónomo en la zona de la lesión. Y esta vasoconstricción dependiente o a cargo del sistema nervioso autónomo va a estar mediado por noradrenalina. Bien, en cuanto a la vasoconstricción miogénica, va a ser independiente de la inervación del sistema nervioso autónomo, y en este caso va a estar dado por la respuesta del músculo liso, que rodea a la zona de la lesión. Y fundamentalmente se va a deber a la ausencia de sustancias vasodilatadoras que son normalmente liberadas por el endotelio. En las siguientes diapositivas vamos a comparar un endotelio sano de un endotelio lesionado. Y vamos a ver que este endotelio sano se caracteriza por sintetizar y liberar a la luz de los vasos sanguíneos sustancias vasodilatadoras, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, es decir, todas diferentes sustancias y mecanismos involucrados en evitar la formación de un tapón plaquetario o de un tapón hemostático frente a la situación normal, es decir, a un vaso normal, un endotelio que no se ha lesionado. A diferencia del endotelio lesionado, que se va a transformar en una superficie, en un generador de sustancias vasoconstrictoras, procoagulantes, etc. Entonces, la vasoconstricción miogénica va a estar regulada en parte por la ausencia, la pérdida de estas sustancias vasodilatadoras que normalmente el endotelio secreta y deja de hacerlo frente a la lesión. Por último, el tercer mecanismo involucrado en la vasoconstricción va a ser el hemogénico, ¿sí? Entonces, ahora sí, es directamente por estas sustancias vasoconstrictoras, que yo les decía, que van a estar liberadas por el endotelio por un lado y por las plaquetas ya adheridas y activadas por el otro. Ahora vamos a ver qué significa la activación de las plaquetas, pero en definitiva, por ahora créanme que es que liberan sustancias que están involucradas en la vasoconstricción. Como yo les decía entonces, ahora vamos a comparar, antes de seguir adelante, cuáles son las características y las propiedades fisiológicas de un endotelio normal, intacto, versus un endotelio lesionado. En el endotelio intacto, como yo les mencionaba, es decir, en la función endotelial normal, este endotelio va a presentar o va a tener las características propias de una superficie tromboresistente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a secretar sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, sustancias antiagregantes plaquetarios, como las prostaciclinas, sustancias anticoagulantes, es decir, que evitan, antiagregantes viene a decir que evitan la agregación de las plaquetas, anticoagulantes que evitan la adhesión y activación de los factores de la cascada de coagulación, ¿sí? O la inactivación de los mismos, como heparina o trombomodulina, y también va a secretar factores fibrinolíticos, es decir, recuerden que yo les decía la fibrinólisis como este proceso fisiológico al final de todos los procesos vinculados con la hemostasia que veíamos en aquella diapositiva anterior, que yo les decía que estaba involucrada en la lisis de un coágulo sanguíneo. Bueno, un vaso sanguíneo intacto va a secretar compuestos fibrinolíticos, ¿sí? Es decir, en particular, el activador del plasminógeno, que va a ser el activador del plasminógeno, lo que va a hacer es transformar al plasminógeno en plasmina, y va a ser la plasmina el encargado de degradar potenciales y posibles coágulos sanguíneos o mallas de fibrina. ¿Qué quiere decir entonces? Que en un endotelio presente, las plaquetas y los factores de coagulación van a estar inactivos.
Sin embargo, cuando ese vaso o esa zona del vaso sanguíneo se lesiona, lo que vamos a observar es que entonces ahora en ese sitio local hay un predominio de sustancias tromboactivas. ¿Cuáles serían estas sustancias? Bueno, vamos a tener sustancias vasoconstrictoras, como ya mencionamos antes, ¿sí? Como la noradrenalina, la endothelina. Vamos a tener sustancias procoagulantes, como el factor tisular o el factor 8, ¿sí? Dos factores que están en el video siguiente, donde nos focalizamos en la cascada de coagulación. También como procoagulantes al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand en realidad es un fragmento de este factor 8, digamos. Tenemos una proteína que al clivarse, al romperse, nos va a dar por un lado al factor 8, que participa como cofactor en la cascada de coagulación, y por otro lado al factor de von Willebrand, que ese sí lo vamos a charlar ahora en este video, porque vamos a ver que es muy importante para la adhesión y para la agregación plaquetaria. Y además también este vaso sanguíneo ahora va a sintetizar y liberar factores antifibrinolíticos, como por ejemplo el inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Además, se van a expresar moléculas de adhesión y hay producción de antihemostáticos y vasodilatadores. Por lo tanto, cuando se lesiona el vaso sanguíneo, podemos decir que el balance entre activadores e inhibidores de reacciones hemostáticas va a ser favorable a los activadores de las reacciones hemostáticas. Y van a aparecer fenómenos de adhesión y agregación plaquetaria, adhesión de leucocitos y coagulación sanguínea. Nosotros en este video vamos a focalizarnos, como dije inicialmente, a la adhesión, activación y agregación de plaquetas. Hablemos un poco entonces sobre las plaquetas. La función primaria de las plaquetas va a ser prevenir la hemorragia, ¿sí? Producida por la injuria de los vasos mediante la formación de agregados en el sitio lesionado. Recordemos un poquito las características de las plaquetas, ¿sí? ¿De dónde provienen las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de los megacariocitos. Esta imagen, si bien es un dibujo, está bueno porque les da una idea del tamaño. Fíjense, este sería un megacariocito. Estos chiquititos son los fragmentos de este megacariocito, es decir, las plaquetas, que es lo que va a salir a sangre periférica, y lo estamos comparando en tamaño con los glóbulos rojos y con los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, las plaquetas se van a formar en la médula ósea a partir de los megacaricitos. El principal regulador de este proceso va a ser la trombopoyetina, la concentración normal en sangre periférica, que es entre 150.000 y 400.000 plaquetas con un litro de sangre, y lógicamente el fragmento del megacaricito, si son fragmentos, pequeños fragmentos celulares, no tienen ni núcleos y por supuesto no tienen la capacidad de reproducción. El proceso por el cual se forman nuevas plaquetas a partir del megacaricito es lo que se denomina trombocitopoyesis. Como dijimos antes, esta trombocitopoyesis, este proceso fisiológico, es regulado fundamentalmente por la trombopoyetina. Y desde que inicia este proceso de trombocitopoyesis hasta que las plaquetas salen de la sangre periférica, transcurren entre 7 y 14 días. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de estas plaquetas? Con la infección en sangre va a ser la formación del tapón plaquetario. Ojo, tapón plaquetario, ¿sí? Estamos hablando, ¿no? Del tapón hemostático o coágulo sanguíneo. Ya además participaron y se activaron los factores de la cascada de coagulación. Eso hablamos en la siguiente clase. Ahora hablamos del tapón plaquetario. ¿Sí? Por supuesto que también las plaquetas van a tener actividad procoagulante, es decir, van a ser muy importantes para activar esta cascada de coagulación posterior. Y todos estos procesos, la formación del tapón plaquetario y esta actividad procoagulante, entre otras, van a estar dados por factores que las plaquetas tienen en su citosol, en los gránulos citosólicos, y que liberan al medio cuando son activadas. Tenemos tres tipos, fundamentalmente, de gránulos citosólicos dentro de las plaquetas: los alfa, los delta y los lambda. Entre sí difieren por el tamaño, como se indica en la diapositiva, y por el contenido. Los gránulos alfa contienen moléculas de adhesión, es decir, que van a participar y ser importantes para que las plaquetas se adhieran al subendotelio y queden ancladas en el sitio de la lesión. Van a liberar también factores de crecimiento, que también es importante para regenerar el tejido dañado.
participan, o moléculas que participan en la coagulación y en la fibrinólisis. Los gránulos delta liberan sustancias como ser ADP, ATP, serotonina y calcio, que van a ser, ahora vamos a ver, van a ser sustancias que están involucradas en la activación y agregación plaquetaria, y de esta forma formar el tapón plaquetario. Y los gránulos lambda, que van a contener lisosomas con enzimas proteolíticas. Entonces, podemos decir que acá tenemos representada una plaqueta con su membrana, que va a estar, por un lado, va a tener un papel protagónico. Estas plaquetas van a tener un papel protagónico en lo que denominamos hemostasia primaria, pero también van a estar vinculados en la activación de la cascada de coagulación y formación posterior de tapón hemostático, y también van a estar involucradas en la reparación tisular, es decir, en regenerar el endotelio en la zona dañada. Las plaquetas se caracterizan por tener un sistema canalicular abierto, un sistema tubular denso, citoplasma con organelas, microfilamentos y microtúbulos, dijimos que el núcleo no tenía, por supuesto. Están los gránulos que acabamos de mencionar, los tres tipos diferentes, y además tienen otra característica propia, que son las glucoproteínas que expresan en la membrana. Estas glucoproteínas plaquetarias son sumamente importantes para que las plaquetas puedan realmente cumplir su función, es decir, adherirse, activarse y agregarse en la zona de lesión. Tenemos diferentes conjuntos y tipos de glucoproteínas expresadas en la membrana de las plaquetas. Nosotros acá nos focalizamos en las que consideramos más importantes. Por un lado tenemos el grupo de las glucoproteínas 1B, 5 y 9, las cuales intervienen en la unión de las plaquetas al sitio de injuria, es decir, en la adhesión de las plaquetas. Específicamente lo van a hacer a través del factor de von Willebrand. Recuerdan que yo se los mencionaba con anterioridad, como esta proteína que al activarse me va a dar como resultante el factor 8, que va a participar en la cascada de coagulación, y el factor de von Willebrand. Bueno, acá es el factor de von Willebrand importante para que las plaquetas se adhieran fuertemente al subendotelio. Específicamente lo que hace es participar en la unión de la plaqueta con el colágeno subendotelial, que queda expuesto al dañarse el vaso sanguíneo. Por otro lado, tenemos glucoproteínas como el conjunto o el complejo 1B3A o 1A2A, que lo que hacen es directamente unir a la plaqueta con el colágeno subendotelial. Y además también participan, es decir, en este sentido de la unión a la plaqueta con el colágeno, participarían en lo que se denomina la adhesión plaquetaria, y también en la unión entre plaquetas, es decir, en la agregación plaquetaria. Podemos entonces identificar a esta altura claramente como tres momentos de la participación de las plaquetas frente a una lesión, que va a ser primero la adhesión, activación y agregación. Adhesión como un momento en el cual las plaquetas se unen al subendotelio, sea mediado por el factor de von Willebrand o se unen directamente al colágeno. Activación es cuando esas plaquetas que se han adherido liberan sus gránulos citoplasmáticos con todas las características y funciones y procesos fisiológicos que esto va a desencadenar, como vimos anteriormente. Y la agregación plaquetaria, es decir, convocar nuevas plaquetas al sitio de lesión para formar el tapón plaquetario. En esta diapositiva lo que vemos entonces es graficado lo que acabamos de decir. Tenemos las glucoproteínas 1B, se podría decir 5 y 9 también, que a través del factor de von Willebrand interactúan con el colágeno subendotelial. Se adhieren, y fíjense que también las plaquetas tienen la capacidad de adherirse directamente al colágeno, por ejemplo a través de la glucoproteína 6. Se activan, es decir, ocurre la activación de las plaquetas y consecuente degranulación y liberación, ¿sí?, de estos gránulos citoplasmáticos, y agregación plaquetaria, unión de varias plaquetas entre sí, y ya comenzando a consolidarse y a formarse el tapón hemoplástico. Acá, más de lo mismo, vale la pena aclarar con esta diapositiva que las plaquetas sufren un cambio conformacional al adherirse y activarse, ¿sí? Comienzan a generarse estos pseudópodos, estas prolongaciones, que lo que ayudan es a una mayor unión al subendotelio de las plaquetas y una mayor unión entre sí.
es decir, ayudan tanto en la adhesión como en la agregación plaquetaria, este cambio morfológico. Entonces, como dijimos, la activación de las plaquetas implica un cambio morfológico que está acá demostrado en estas fotos, y la liberación de sustancias vasoconstrictoras, proagregantes, es decir, consolidar la unión entre las plaquetas entre sí, procoagulantes, es decir, sustancias que son liberadas por estas plaquetas que estimulan, facilitan la activación de la cascada de coagulación, antifibrinolíticas, es decir, inhiben la destrucción del potencial tapón hemostático, y tróficas, es decir, también ayudan, colaboran a regenerar el endotelio dañado. ¿Cómo logramos esta activación plaquetaria? Es decir, ¿cómo logramos que las plaquetas liberen sus gránulos citoplasmáticos? La clave está en cambios en la concentración de calcio intracelular de las plaquetas. ¿Cómo se dan estos cambios? Específicamente un aumento del calcio intracelular, un aumento del calcio citoplasmático de las plaquetas. ¿Cómo se da esto? Fíjense, tenemos por un lado las glucoproteínas que venimos mencionando, 1B, 5 y 9. A esta altura ustedes ya saben que interactúa con el colágeno subendotelial a través del factor de von Willebrand. Bien, esta interacción de las glucoproteínas vía factor de von Willebrand con el colágeno va a estimular o funcionar como un activador de liberación del calcio intracelular. Es decir, va a haber liberación de calcio intracelular y un aumento pequeño, en principio, del calcio citoplasmático. Este efecto, este aumento del calcio, es a su vez potenciado por la interacción de glucoproteínas directamente con el colágeno, como ser las glucoproteínas 1B y 3A. Sin embargo, lo que se observa es que este aumento del calcio intracelular requiere que sea de una magnitud mayor. Y va a haber otras glucoproteínas, como la 1A, 2A, todas ellas, como venimos diciendo, interactúan directamente con el colágeno, y son ellas las que, además de estimular la liberación del calcio intracelular, abren canales de calcio y permiten el ingreso de calcio extracelular. Es decir, terminamos teniendo como resultante un aumento del calcio citoplasmático, pero dado tanto por la liberación del calcio que ya se encontraba almacenado dentro de la plaqueta, como por el ingreso de calcio desde fuera. ¿Pero qué se ha observado? Que con la participación o el estímulo, el aumento de calcio generado a partir de la interacción de las glucoproteínas con el colágeno, sea a través del factor de von Willebrand o de manera directa, la estimulación en la liberación de calcio o el ingreso desde fuera no es suficiente. Entonces lo que se ha visto es que hay factores como ser ADP, fíjense que es ADP, tromboxano, es decir, aquellas sustancias que son liberadas por las propias plaquetas, tendría que ser como un feedback positivo, que a través de proteínas de receptores, también en la membrana de las plaquetas, asociados a proteína G, vía fosfolipasa C, aumentan la concentración de calcio intracelular. Y ahora sí, por acción del aumento de calcio generado por la interacción de las glucoproteínas con el colágeno, sea de manera directa o sea a través del factor de von Willebrand, y de sustancias tales como ADP, el propio colágeno, trombina o tromboxano, que se unen a receptores específicos asociados a proteína G, que activan la fosfolipasa C, todo esto en su conjunto genera un aumento de calcio intracelular citoplasmático en las plaquetas, y de esa manera se van a liberar los gránulos citoplasmáticos al exterior, y de esa manera es que podemos hablar de plaquetas activas. Bien, por lo tanto, tenemos una lesión vascular endotelial que se va a producir una vasoconstricción y una función hemostática plaquetaria. Se expone el colágeno subendotelial, se adhieren las plaquetas que en ese momento pasan por la zona de la lesión, adherirse, comienzan a agregarse algunas entre sí, se activan, liberan estos compuestos. Los compuestos entonces van a tanto participar en la formación
del tapón plaquetario como en la activación de la cascada de coagulación. Por lo tanto, vamos a tener como resultante final un trombo fibrino plaquetario. Es decir, acá les vuelvo a recalcar el concepto de que sobre el primer tapón hemostático, perdón, este primer tapón plaquetario que se genera, pero que es bastante inestable, rápidamente se va a consolidar un tapón hemostático. Y eso va a ser fruto de haber activado la cascada de coagulación. Entonces acá en esta diapositiva comparamos un endotelio sano con un endotelio lesionado. Ya dijimos entonces que normalmente el endotelio sano va a ser vasodilatador anticoagulante, prevenir la formación de coágulos. Pero una vez que el vaso se lesiona, va a quedar expuesta el colágeno y otras estructuras subendoteliales a las plaquetas. Las plaquetas entonces se van a unir a este subendotelio, van a liberar sus gránulos, lo cual, entre otras cosas, va a implicar que atraigan a más plaquetas y de esa manera comienza a formarse el tapón plaquetario. Bien. Va a haber en la farmacología, existen, yo acá les doy los más comunes, los más utilizados, antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Lo más importante, lo que a mí me interesa que les quede como idea principal de esto, es que estos antiagregantes plaquetarios van a poder actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, vamos a tener los denominados o dentro del gran grupo de inhibidores enzimáticos. Entre esos, el más común es la aspirina, ¿sí? Que se puede utilizar como un anticoagulante. En particular, ahora ustedes ya saben que es un anticoagulante plaquetario. ¿Qué es lo que hace la aspirina? Inhibe a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima clave para la síntesis del tromboxano A2, que como dijimos anteriormente ya en varias oportunidades, el tromboxano es uno de los componentes que se encuentran dentro de los gránulos citoplasmáticos de las plaquetas y es sumamente importante para producir la vasoconstricción local. Y también participa en lo que sería la agregación plaquetaria. Otro inhibidor enzimático también bastante utilizado es el dipiridamol. ¿Sí? El dipiridamol lo que hace es inhibir a las fosfodiesterasas. ¿Qué pasa? Si nosotros inhibimos a la fosfodiesterasa, aumenta la concentración de AMP cíclico en las plaquetas. ¿Y qué es lo que hace el aumento de AMP cíclico en las plaquetas? Pues inhibe también la acción del tromboxano, es decir, la síntesis y la acción del tromboxano. También podemos tener inhibidores antiagregantes plaquetarios que actúan a nivel de los receptores. Fíjense, ¿de qué receptores? Y bueno, ya sea de los receptores de las glucoproteínas, que permiten interactuar al subendotelio con las plaquetas adheridas, o en los receptores de estos compuestos que yo les nombraba antes, como el ADP o el tromboxano, que también todos ellos, tanto los receptores de ellos, ¿se acuerdan que es lo que yo les decía, les mencionaba en la diapositiva anterior, que están asociados a proteína C y que activan a fosfolipasa C, como los antagonistas de las glucoproteínas? En definitiva, todos estos inhibidores o receptores van a interferir y evitar de esa manera el aumento del calcio citoplasmático dentro de las plaquetas y por lo tanto van a estar interviniendo y evitando que las plaquetas liberen sus gránulos hacia el exterior. Y de esa manera evitan la agregación, la activación, etc. Bien, también hay métodos para evaluar alteración en la funcionalidad de las plaquetas, sea en cantidad, sea en su funcionalidad, etc. Es decir, cuando una persona llega y consulta o se interna o lo que fuese por alguna alteración en la coagulación, uno de los estudios que se realizan, una de las posibilidades es evaluar qué está pasando con las plaquetas, a ver si hay algo que está alterado a ese nivel. ¿Sí? Entonces, bueno, hay diferentes formas de abordar estos estudios. Uno es el tiempo de sangría. El tiempo de sangría lo que hace es evaluar el tiempo que tarda sea un pinchazo en el lóbulo de la oreja o sea un pinchazo en la yema del dedo, evaluar cuánto tarda en detenerse el sangrado.
dependiendo sea en un lugar o en otro, lo normal es que tarde de 3 a 9, 9,5 minutos. Si pasado ese tiempo no se detiene el sangrado, me está poniendo en evidencia alguna alteración a nivel de la respuesta planetaria. Otra forma de estudiar las plaquetas es el recuento de plaquetas. ¿Sí? Directamente en una muestra de sangre hacemos un recuento y ver si caemos dentro del valor normal, que decimos que era entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Bueno, vemos que estamos dentro de ese parámetro de ese rango normal. Otro estudio que se suele realizar es el dosaje del factor de von Willebrand. ¿Sí? Hay muchas alteraciones de la respuesta plaquetaria que están dadas por patologías asociadas, alteraciones genéticas a veces, asociadas al factor de von Willebrand. Y como ya vimos, es clave para la adhesión de las plaquetas y por lo tanto para desencadenar toda la respuesta plaquetaria. ¿Sí? Si no se adhieren, tampoco se van a activar, tampoco se van a agregar, etc. Otro estudio que se realiza in vitro es estudiar la agregación plaquetaria, es decir, evaluar también con una muestra de plaquetas en un tubito, ver poniéndole algunas sustancias necesarias para que ocurra la agregación plaquetaria, ver si se forma, en definitiva lo que se evalúa es formación o no, y tiempo de formación del tapón plaquetario. Y esta última diapositiva es también para hacer el nexo con el video siguiente, que es, como yo les decía, les planteo ya la importancia de las plaquetas ya activadas, ¿sí?, en la activación de la cascada de coagulación. Y por ende, en cómo participan también las plaquetas en la formación del coágulo sanguíneo.